y tal y como habíamos anunciado, se encuentra con nosotros aquí en la cabina de RPP la fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa Valenzuela. Hace 1 o 2 días, me parece, si no me equivoco, 2 días, ¿no? Se pronunció, doctora, para no equivocarme cuando salió buenos usted. Días. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la oportunidad. No, al contrario, gracias a usted por estar aquí. La fiscal aparece en televisión con un mensaje donde exhorta al Congreso de la República a tomar con mucho cuidado una ley que, de acuerdo al Ministerio Público, podría poner en peligro o constituirse en un obstáculo para la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Claramente dijo, está en riesgo, y se refiere a las modificaciones que se impulsarían desde el Poder Legislativo a la ley de extinción de dominio. Todo esto en un contexto en el que los ciudadanos, los peruanos, percibimos un enfrentamiento permanente entre los distintos actores que tienen que ver con el sistema de justicia. Por un lado, el ministro del Interior denuncia a la fiscal también presenta algunas denuncias o interpone algunas acciones de inconstitucionalidad por leyes emanadas del Congreso. La situación por eso obliga a una entrevista larga, profunda, reflexiva con la doctora Espinosa Valenzuela, que ya está con nosotros. De nuevo, muy buenos días y muchas gracias por recordarme el día del pronunciamiento que en efecto se hizo público. Y sorprendía por ello porque usted advertía y decía claramente, la lucha contra la corrupción y la delincuencia están en riesgo, y apuntó directamente al Congreso de la República. Empecemos por ahí, sobre esa advertencia que usted hizo y por qué considera en efecto que de aprobarse esta norma hay un riesgo para luchar contra la corrupción. Sí, muchas gracias, muy buenos días nuevamente. Efectivamente, a ver, cuando se discute un proyecto de ley, no solamente es un tema técnico, también involucra a toda la ciudadanía, a toda la nación, porque los efectos de cualquier ley que se promulgue finalmente va a recaer, en este caso concreto, sobre una efectiva lucha contra la criminalidad organizada y diversos delitos graves. Por esa razón, no solo hemos enviado un informe debidamente sustentado técnicamente, legalmente, al Congreso de la República, estableciendo la inviabilidad de esa pretendida ley que quiere disminuir los efectos legales, los efectos contundentes de lucha contra los bienes mal habidos de la delincuencia. Hemos enviado el documento, pero hemos creído pertinente también comunicar a la sociedad, porque el Ministerio Público está en mucho contacto con la sociedad, no solamente para reprimir el delito, perseguirlo, sino también para llamar a una reflexión y a una discrepancia alturada. Por favor, yo quiero aprovechar este espacio para recalcar que el Ministerio Público no se encuentra enfrentado con ningún poder del Estado y menos aún con sus funcionarios, con las cabezas de estos poderes o de otros organismos autónomos constitucionalmente. Nosotros deseamos lo mejor, y yo recalco también el tema de la unidad, por supuesto, para seguir trabajando en nuestras respectivas funciones, pero lamentablemente hay medios, hay personas que se empeñan en hablar de guerra, de enfrentamiento, para nada. Yo le deseo lo mejor al gobierno, a los ministros, a los congresistas, pero en temas tan delicados como este, no podemos nosotros mantener silencio, ¿verdad? Como defensores de la legalidad, estamos llamados a reflexionar, a pedirles que piensen que esa primera votación no puede convertirse en una segunda para aprobar esta ley. ¿Por qué? Porque haría prescribir así a los 5 años estos procesos. ¿Y eso qué significa? No más se va a poder perseguir el dinero, el patrimonio, los bienes mal habidos, producto de la corrupción, de la trata de personas, delitos medioambientales, drogas, tráfico de drogas, etcétera. Doctora, antes de que nos dé un ejemplo para graficar mejor, ¿no? En qué términos o en qué casos, por ejemplo, para que nuestros televidentes y oyentes tengan más clara la figura y la consecuencia de aprobarse esta norma, ¿cómo toma, ya que usted ha mencionado que no están en guerra con nadie, ni que hay un enfrentamiento y que le desea lo mejor al gobierno, la denuncia que ha presentado en su contra el ministro Juan José Santibáñez? No, simplemente sobre eso, como está en un debido procedimiento de investigación preliminar penal, no puedo hablar del caso, obviamente, solamente digo que hay un procedimiento regular y
Cualquier denuncia, como la hacen muchos investigados, y en eso los fiscales estamos acostumbrados a recibir denuncias de pronto, porque entiendo que hay temor, preocupación o algún tipo de situación que debe estar afrontando el señor investigado. Nosotros solamente nos remitimos al Código Procesal Penal y mientras ningún juez diga este procedimiento, esta investigación es irregular, atenta contra derechos fundamentales o lo que fuere, nosotros vamos a continuar. Por lo tanto, las denuncias que pueda presentar el señor, bueno, es su derecho, se evaluará, todavía no se me notifica nada, pero haremos valer porque no se ha vulnerado nada y eso en su momento se va a esclarecer. ¿Usted se siente tranquila con relación entonces a esa denuncia Totalmente. de que usted no ha cometido ningún tipo de falta ventilando la información personal, que es lo que aduce el ministro del Interior? Recordando siempre a nuestros oyentes y televidentes que esta entrevista está saliendo a nivel nacional. Es decir, estamos unidas todas las señales en todas las regiones del país. Estamos escuchando entonces a la doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación. Lo único que puedo decir, para que quede bien claro, es que el señor mismo lo ha ventilado públicamente, por lo tanto, bueno, nosotros hemos notificado esa famosa providencia número 70 a los 3 sujetos procesales, vía virtual, a la Procuraduría de la Nación, pública, al agraviado Junior Izquierdo, ¿no? Conocido, bueno, como Capitán apodado Culebra, y al mismo señor investigado, Santibáñez. A los 3 les salió en la misma hora y el mismo día, y posteriormente, por un medio de comunicación televisado, salió esa... Él dice que ustedes filtraron a la prensa información personal. Miren, señores. Su número de teléfono, entre otras cosas. Está en la providencia. Que lo demuestre. Todo, nosotros nos sometemos siempre a cualquier investigación, pero que no se desvíe el procedimiento regular, nada más. Estamos en una investigación regular y quien debe controlar esa investigación o cualquier afectación a los derechos fundamentales es la judicatura. No hay que desviar enviando, pero es su derecho y lo respetamos. Pero estamos absolutamente tranquilos y seguros de que no va a haber ninguna consecuencia porque hemos seguido escrupulosamente el debido proceso y el respeto a los derechos del investigado. Ahora, vamos a volver. Usted me preguntó, disculpe, hace un momento, ¿qué efectos habrían? Señora, el tema es complejo. De extinción de dominio. Nos va a explicar eso, pero tenemos que ir a una pausa antes, si me permite. Claro. O podemos prescindir en este caso, por favor, adelante. Nos iba a explicar qué efectos podría tener que se apruebe esa ley respecto a la extinción de dominio. Hay que precisar que hay más o menos 5.000 procedimientos de extinción de dominio, la mayor parte de los cuales tienen que ver con narcotráfico, creo que 40 y tantos %, luego contrabando, luego lavado de activos. De manera corrupción. Y el propio término extinción de dominio es complejo. Es decir, esta extinción de dominio supone que los bienes que están bajo sospecha de haber sido adquiridos, digamos, ilícitamente pasan momentáneamente al Estado. Así es. A ser administrados o cautelados por el Estado. Mientras dura la investigación. Entonces, ¿qué sucede? Esta ley que pretenden implementar o aprobar tiene 2 graves situaciones. Uno, que solamente exigiría que esta extinción o pérdida de dominio se dé luego de una sentencia firme. Es decir, cambiaría totalmente el panorama actual, que no se requiere una sentencia, porque la persecución es efectiva. Si se espera hasta una sentencia, señores, todo ese camino largo va a permitir que los bienes mal habidos sean ocultados, ya desaparecidos prácticamente. Ese es el problema, ese es un riesgo gravísimo. Y lo segundo, la prescripción a los 5 años. Pasan 5 años y sabemos que los procesos toman tiempo, son complejos porque es alta criminalidad. Las investigaciones no son rápidas, no son fáciles. Hay se rehúye mucho a la probanza. Por eso, con estos 5 años, un día, ya no se puede perseguir nada, ya no se puede incautar o decomisar nada. Y eso sí es un riesgo gravísimo. ¿Qué casos serían beneficiados? Por ejemplo. Por ejemplo, mire, el tema de la extinción de dominio por lavado de activos para recuperar 68 barras de oro de 101.50 kilos. Ese es un caso. Otro, el riesgo sobre los casos de Orellana, del clan Orellana, también quedarían librados. De Lucio Tijero y los allegados al camarada Artemio, al conocido como camarada Artemio, porque por ahí también han habido bienes ilícitamente, por supuesto. El tema de
el señor Alejandro Toledo, los casos de Odebrecht, que son varios. También ellos caerían prácticamente, ya no se podría perseguir esos bienes. Otros casos del señor Toledo, del señor Pedro Pablo Kuczynski, del actual prófugo Vladimir Cerrón por los casos de corrupción de funcionarios, y entre otros. Miren, solamente con esta pequeña lista de ejemplos graficamos claramente que ya no se podría perseguir estos casos. Devendrían en Ahora, señora fiscal, ¿por qué se dice que ha habido un abuso de la figura de extinción de dominio y que hay personas que antes de ser condenadas se han visto objeto de estas decisiones de extinguirle su propiedad, que luego no la han podido recuperar? Porque el argumento que se usa es ese, el mismo que se usó sobre la prisión preliminar. Como hay un abuso de la prisión preliminar, desaparezcámosla. En este caso es lo mismo, se está abusando de la figura de extinción de dominio, mejor cambiémosla y hagámosla sin dientes. A ver, la costumbre, yo diría el mal hábito que se está utilizando últimamente es de afirmar sin comprobar o acreditar objetivamente con cifras, con ejemplos claros y objetivos, demostrables. Solo se dice, señores, pero no se ha demostrado que realmente esté perjudicando a las personas, sobre todo de bien, a las personas honestas. Esta figura viene golpeando seriamente a las organizaciones criminales. Cuando vamos a poner un ejemplo de un ciudadano honesto. Mire, si un ciudadano honesto alquila un inmueble a determinadas personas regularmente con un contrato escrito y luego resulta que por una investigación de extinción de dominio lo que se hacía en ese inmueble era traficar, preparar, comercializar droga. Muy bien. Lo que se va a hacer es, obviamente, primero averiguar y inhibir. Hay una figura muy importante que se llama inhibir o de pronto incautar, dependiendo de la gravedad del hecho. Ese bien inmueble pasa a ser parte de esa investigación. Si es que ese bien inmueble fue adquirido ilícitamente para traficar droga. Pero ¿qué pasa, doctora? Y permítame la interrupción aquí, porque sí, Fernando apuntaba a los excesos. Sí, ahí voy, perdóneme. Sucede que esta persona honesta no sabía la actividad que sus inquilinos estaban realizando. Obviamente entra un proceso de extinción de dominio, pero luego de esa investigación e indagación, si se acredita que este señor no estaba involucrado, no sabía, no tenía nada que ver con la actividad ilícita en su inmueble, se le devuelve. Igual pasa con vehículos alquilados, arrendados. Hay mucha gente honesta que hace así sus pequeños negocios alquilando, arrendando o hasta prestando. Claro, entonces, pero hay bienes, y aquí iba mi repregunta, sí. Hay bienes que son de pronto pasados a administrar del Estado, cautelados por el Estado. A través de Pronavi. Correcto. Sí. Mientras tanto se lleva a cabo la investigación, pero ese mientras tanto termina convirtiéndose en una pesadilla para el propietario que luego puede recuperar el inmueble, pero en una situación penosa, ¿no? Casas destruidas, sí. Es decir, si vemos y revisamos, para no puntualizar casos y mencionar nombres propios, esto ha ocurrido y por eso se habla de un abuso, es decir, mientras dura la investigación, me quitaron la casa, pero cuando me la devuelven, la casa, caramba, está hecho un desastre. ¿Cómo responder a esos casos que precisamente son los que algunos juristas dicen han dado pie para iniciativas como esta del Congreso que podrían, por supuesto, como ha dicho bien Fernando, es decir, se cometió un abuso, por lo tanto elimino. No es que estemos de acuerdo con ello, pero le ha dado pie al Congreso para justificar que se produzcan estas modificaciones y pretensiones de cambio. Número uno, ¿cuántos casos? Empecemos por ahí. ¿Cuántos casos? Si es que realmente son una dimensión que justifique el cambio, número uno. Número dos, cuando se incauta y pasa a Pronavi, Pronavi es un programa que es parte del Ministerio de Justicia. Ahí el Ministerio Público no tiene la responsabilidad de conservar, de darle mantenimiento o de limpiar la casa. Depende del Minjus. Depende del Minjus. Es un tema digamos, hasta de presupuesto. De pronto Pronavi también ese programa necesita mayor dotación de herramientas para darle el mejor mantenimiento y no perjudicar involuntariamente, porque nadie hace un daño. No es un abuso. No, lo el abuso entiendo, pero hay tiene que ser intencional. Casos, ¿no?
por eso, pero hablemos de cifras. Ahora, si no se está dando el cuidado respectivo, eso es responsabilidad del Ministerio de Justicia a través de PRONAVI. El Ministerio Público, por otro lado, en su esfera de investigación, si hay demoras, es por la complejidad de los casos, pero por otro lado, ahí nos lleva al tema del presupuesto. Necesitamos más fiscales para poder trabajar con más celeridad. Si no se nos dan los presupuestos necesarios para poder nombrar más fiscales, tener más peritos, señores, adolecemos de peritos. Y fíjate que sean titulares, porque si no están en un régimen de precariedad. Ahora, toda esta explicación suya comenzó afirmando que usted no quiere tener relaciones hostiles con ninguna institución del Estado. No las tengo. No con el Congreso. Sin embargo, se le ha reprochado que el 22 de enero usted presentara una denuncia constitucional contra 11 congresistas por haber aprobado una ley que permitía, según se dijo, el cobro a la vez de una remuneración como parlamentarios y de sus pensiones, en el caso, por ejemplo, de 5 miembros retirados de las Fuerzas Armadas. ¿Se precipitó usted al hacerlo? ¿Era el momento adecuado? ¿Hay una verdadera justificación? ¿No afecta esta denuncia ante el hecho de que no hay un mandato imperativo que pueda ser sometido a los congresistas? ¿Cuál es el núcleo de la denuncia que usted ha presentado? Porque se ha sostenido que está mal fundamentada, que ya habían precedentes para eso y sobre todo que no se debe confundir lo que es la remuneración por una actividad con la pensión, que es un derecho adquirido por una vida a veces dedicada a cierto trabajo. Explíquenos sus... Muchas gracias. Mire, yo le agradezco la pregunta porque me permite aclarar una tremenda desinformación que ha estado circulando con abogados que yo lamento que se dediquen a desinformar, a confundir a la población. No se ha denunciado por doble ingreso o por doble remuneración, como se le denomine. Se ha denunciado porque se ha encontrado el presunto delito de aprovechamiento indebido del cargo de los miembros de esta Comisión de Defensa al evaluar y aprobar un dictamen para llevarlo al Pleno, ¿no? Ojo, por eso se les ha denunciado solamente a ellos, no al Pleno. Por lo tanto, no está en discusión la persecución o la criminalización del voto parlamentario. No, no es así. En esa comisión lo que se analizó erróneamente y se aprobó es que se apruebe una percepción tanto de ingresos o de pensiones sin límite. Sin límite, número uno. Y segundo requisito, que ese no límite recaiga sobre las autoridades elegidas, ¿no? En elecciones, elegidas electoralmente. Entonces, como nos damos cuenta, esos dos requisitos, ¿en quiénes recaen? ¿Recae en toda la población? ¿Recae en los pensionistas de la 1990, incluso en un gran sector de la policía y de los militares? Es decir, en todos los pensionistas del Perú se cerró un círculo peligroso. Y esa es una presunción de ilicitud, de haberse presuntamente favorecido con estos criterios utilizados para, vuelvo a decirlo, para favorecerse con pensiones o con ingresos, sin límite. Cuando sabemos de que hay leyes que establecen límites a las pensiones o a los ingresos en las actividades que puedan realizar los cesantes. ¿Correcto? O sea, ¿qué es lo nuevo? No es el doble ingreso. Plantea? ¿Qué es lo nuevo? Que no haya un límite para el cobro de esos dos conceptos diferentes. Claro, ese es uno. Y dos, que recaiga sobre autoridades elegidas, ¿no? O que sean de elección popular. ¿Se dan cuenta? Entonces, se restringe, hay un favor. ¿Y quiénes estaban en esa comisión? 3 o 4, no recuerdo en este momento, 3 o 4, varios parlamentarios que tienen esas condiciones. 5. Y hubieron, ojo, está dentro del acervo, y esto ya es de conocimiento público, dentro de los elementos que presentamos como acreditación, hay por lo menos un informe donde se les advierte de esa situación. Por lo tanto, eso ya será materia de un análisis de las mismas áreas técnicas de esa Comisión de Defensa del Congreso. Del propio Congreso. Así es. Ahora, usted mencionaba y reconocía que los procesos en el país son largos, complejos, las investigaciones son complejas y que se requiere tener más fiscales y más presupuesto. Cuando hablamos de presupuesto, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el déficit que usted
anotado, digamos, desde que asume el cargo, cuánto más necesitaría el Ministerio Público, cuánto es lo que recibe, cuántos más fiscales se requiere, para ponerlo en términos prácticos y claros. Sí, el año pasado se sustentó muy acreditativamente la necesidad para todo concepto del Ministerio Público y para este año más de 12.000 millones de soles, pero se nos dio un poco menos de la cuarta parte o hasta la quinta parte, solamente que asciende a un poco menos de 3.000 millones, un poco menos, 2.900 millones. Bueno, son decisiones que se dieron ya a nivel político, ¿no? Pero la presentación de las necesidades la elaboró el propio Ministerio Público. Por supuesto, se sustentó en comisión. Correcto. Sí, de manera amplia. Y esto se envió al Ministerio de Economía, imagino. Por supuesto, se analizó, pero bueno, ya son decisiones ahora. Lo que estamos en este momento es también solicitando un presupuesto adicional que asciende a 1.371 millones. Nos hemos limitado en esta oportunidad, respetuosos del equilibrio fiscal que debe haber, del equilibrio presupuestal, que no podemos pedir más allá, lo ideal, nos hemos limitado responsablemente a pedir 1.371 millones para lo estrictamente urgente, que nos va a faltar para completar las actividades básicas este año. El día lunes sostuvimos una reunión muy importante y yo agradezco que nos haya recibido el ministro de Economía y Finanzas y quien se ha comprometido a hacer sus máximos esfuerzos para poder proveernos del presupuesto. Detengámonos con esa buena noticia, que se han reunido con el ministro de Economía, que se ha comprometido a hacer sus máximos esfuerzos para que el presupuesto permita que hagan un trabajo de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Lo básico. Son las 9 en punto, tenemos que hacer una pausa. Sí. Pedimos a la señora fiscal que nos acompañe durante ella para retomar nuestra entrevista después, Mávila. Claro que sí, 9 en punto de la mañana. Son las 9:06, estamos conversando con la fiscal de la Nación, señora Delia Espinosa, que nos ha explicado varios aspectos de la acción de la Fiscalía que ella dirige desde hace poco más de 2 meses. Y todos los caminos llevan a un tema grave, que es el tema que se les ha dado una parte mínima del presupuesto que ustedes solicitaron para poder tener el número de fiscales necesarios, de la misma manera que peritos y expertos que ayuden a las investigaciones fiscales. Pero nos ha dicho que se ha reunido con el ministro de Economía y que hay esperanzas de que se aumente la dotación que se les asignó de manera que puedan trabajar. Guarda esperanza de que esto se haga en el corto plazo. Sí, así es. Guardamos esa esperanza, como digo, para cubrir las necesidades muy básicas y urgentes este año. Por ejemplo, tenemos un clamor con relación a la falta de implementación o de mantenimiento con nuestras cámaras GESEL a nivel nacional. Es más, para abrir nuevas cámaras GESEL o por lo menos salas de entrevista única, que son en términos presupuestales un poco más sencillas, por decirlo en términos simples. También para crear morgues o implementar las que nos faltan o darles mantenimiento. Solo un pequeño ejemplo. El fin de semana pasado, jueves y viernes, estuve visitando las fiscalías de Madre de Dios. Llegué hasta Mazuco, que es la capital de la provincia de Inambari, donde no hay, falta una fiscalía corporativa. Y sabían ustedes, señores, sabía el público, en Madre de Dios no hay morgue. No hay morgue y eso es algo las necesidades terrible. Son innumerables. Así Yo quería aprovechar antes de que el tiempo nos gane, preguntarle por otro tema que ha generado también controversia, el supuesto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte. Hay una investigación en la Fiscalía que se ha abierto contra una funcionaria de la Contraloría que ha suscrito un informe en el que descarta este desbalance. Y el premier Adrián Sen ha dicho que esto le parece, pues, no sé cuál es la palabra que ha utilizado, pero en cualquier caso, algo así como un desaguisado por parte de la Fiscalía. No, definitivamente. A ver, nosotros no nos enfrentamos a las personas o a los altos funcionarios porque se nos antoje. Nosotros investigamos donde hay presunción de ilicitud con determinadas actividades funcionales. ¿Hay presunción de desbalance patrimonial en la presidenta? Estamos investigando, no podemos ser todavía concluyentes y como se comprenderá, es una investigación reservada, está en pleno desarrollo la investigación preliminar. Ahora bien, respecto de una funcionaria cuestionada de la Contraloría, de oficio y por no ser aforada, obviamente no corresponde a la Fiscalía de la Nación investigarla, de oficio ha iniciado una indagación la Fiscalía competente del subsistema anticorrupción y eso ya llevará a su curso. Ahora, de usted misma, se ha dicho que ha habido un incremento patrimonial suyo durante la época del COVID. ¿Qué responde a quienes le reprochan eso? Bueno, yo no quisiera aprovechar esta vocería
¿no?, como máxima autoridad del Ministerio Público para hablar de mis temas personales. Lo único que voy a decir es que me he puesto ya hace varios días o semanas en manos de la Contraloría para que se me fiscalice todo mi patrimonio. De manera responsable, yo me someto a cualquier indagación que pueda hacer el órgano competente respecto a la fiscalización del patrimonio de los altos funcionarios. Así es. ¿En qué van las investigaciones sobre el atentado que sufrió la sede del Ministerio Público en Trujillo? Están avanzando. Todavía no se me ha informado últimamente sobre esos avances. Como ustedes comprenderán, hay esto. ¿Pero han vuelto a recibir amenazas? Algunos fiscales, pero eso se está trabajando con Seguridad del Estado para que se les pueda proveer de la seguridad personal y dependiendo de la calificación que hagan también las autoridades policiales. Señora Fiscal de la Nación, el día de ayer hubo una conferencia de prensa sobre el caso Lava Jato. Como usted sabe, mucho de la percepción ciudadana sobre la Fiscalía tiene que ver con esta trama, que es un caso complejo, que afecta a muchísimas personas. Usted presentó ayer la conferencia de prensa y estaban naturalmente el fiscal coordinador, el doctor Rafael Vela, sí, y el fiscal que todos conocemos, entre tanto, José Domingo Pérez, acompañados con el vocero y Germán Juárez Atoche, y el fiscal Juárez Atoche, sí, también. Usted hizo la presentación y se retiró. ¿Por qué es que se retiró? ¿Y cómo siente usted que se podría hacer para que la opinión pública sienta que no hay una lentitud excesiva causada por los fiscales en perjuicio de todos, tanto de los justiciables como de la opinión pública, que está cansada de ver que se habla de esto y que los resultados son relativamente escasos por el momento, aunque hay algunos condenados importantes como el expresidente Alejandro Toledo? Sí, el día de ayer se dio inicio a un cumplimiento dentro del plan de trabajo que nosotros presentamos hace 3 meses con inicio de nuestra gestión, el hecho de hacer prevalecer la transparencia y la rendición de cuentas del Ministerio Público hacia la población. Y en ese sentido se creyó pertinente empezar un ciclo de rondas de prensa o ruedas de prensa, conferencias, para que todos los medios, como ayer nos han acompañado, y eso nos pareció muy positivo, empezar con nuestro equipo especial más antiguo en términos cronológicos, que es el equipo especial Lava Jato. Sí, lo hicimos ayer y se va a hacer progresivamente en las próximas semanas o lo más pronto posible con los demás equipos especiales, así como los demás fiscales que tengan casos emblemáticos. Porque consideramos, señores, que la población necesita conocer, saber de manera muy didáctica, ilustrativa, cómo van los casos y qué logros se han obtenido hasta el momento. Y específicamente con el equipo especial Lava Jato, ayer me apersoné, estuvimos juntos al inicio, y yo me pasé a retirar luego de la presentación respectiva y de establecer la necesidad y exponer cuál es el objetivo de estas conferencias de prensa. ¿Y por qué me retiré? Porque simple y llanamente no puedo yo explicar o sostener casos de los que no soy competente. Yo veo casos al más alto nivel. ¿No hay una diferencia con los integrantes del equipo Lava Jato? Para nada. Eso era lo que se decía, que hubo una suerte de aspereza ahí. Para nada. Con los señores me llevo de lo mejor, es más, hasta hay amistad y sobre todo hay mucha colaboración. Pero hizo el cambio de la coordinación. No. Cambió el doctor Vela, cambió... No, al contrario, eso ha sido una medida, una decisión estratégica, porque hay tanta crítica gratuita sobre nuestro equipo especial que viene trabajando esforzadamente y hasta sacrificadamente con casos que toman tiempo porque son complejos, casos que han tenido que recibir información del extranjero. Es decir, y eso usted le da su respaldo al equipo especial. Totalmente. Que ha liderado y ayer lo he dicho, Rafael Vela. Ayer lo he dicho públicamente, reconozco el trabajo del equipo especial, lo reconozco públicamente. ¿Por qué? Porque han tenido muchos resultados, como por ejemplo, ¿no?, las investigaciones contra 851 personas naturales, 57 personas jurídicas, acusados, sí, acusados 252 personas naturales y 40 personas jurídicas. Hay 10 casos que están esperando juicio oral. Bien, no quiero que nos gane el tiempo, no queremos que nos gane el tiempo. ¿Cómo lee usted o interpreta el ánimo del Congreso con relación a la ley de la detención preliminar? Mire, no sé qué estará en la cabeza de los señores, pero yo de verdad espero que reflexionen y con prontitud, porque esta demora
Lo que sí objetivamente puedo decir, porque es lo que se ve, es que le está haciendo mucho daño esa demora a los casos que tenemos a nivel nacional. No todo se está publicitando, pero en este momento hay casos que no son en flagrancia y que son los más graves. Solamente hablemos de uno, violación de menores. La violación que ocurre por los familiares de la menor. ¿Por qué cree que eso está ocurriendo? Porque hay este ánimo de postergar y postergar y postergar la aprobación. Puede ser por mala asesoría, desconocimiento de las... ¿Descarta los intereses particulares? No lo sé. No podría afirmar ni negarlo, pero ellos sabrán por qué. Pero están haciendo daño. Esa demora está haciendo mucho daño y yo les pido, por favor, así pero como la demora estuvo causada por el Ejecutivo, que presentó sus observaciones el último día. En primer lugar, también receso, ¿no? demoraron están mucho. En receso, es cierto, y ahora que hubieran podido convocar un pleno. Exacto. Hay muchos casos que están esperando precisamente esta herramienta que es fundamental para perseguir a los agresores de niños, de violados, donde no hay flagrancia. Positivas sobre el Congreso, pero en este caso hay que decirlo. Correcto. Una última pregunta. Yo quisiera preguntarle abiertamente ya y al cabo de todo lo que hemos conversado, ¿sienten ustedes que hay una suerte de animadversión por parte de los otros poderes del Estado, Congreso o Gobierno, o que terminan de alguna manera, se han convertido el Ministerio Público y el Poder Judicial en una piedra en el zapato, que hay una sensación o un interés particular, digamos, de socavar las facultades que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial? Bueno, ese es un comentario con un tamiz político. Sí. Y el Ministerio Público no es un organismo constitucionalmente autónomo político. Nosotros somos técnicos jurídicos. No puedo hablar por el Poder Judicial, pero sí puedo hablar por el Ministerio Público. Nosotros, entiendan los señores, a la población en general, hacemos solo nuestro trabajo. Nosotros no perseguimos a las personas por su nombre o por su color o por su tendencia política. Perseguimos el delito, objetivamente. ¿Y eso la ha convertido en una persona incómoda para la presidenta? No lo sé, habría que preguntarle a ella, pero para mí la presidenta no es enemiga, ni los ministros, ni los congresistas. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo porque eso es lo que me manda la Constitución y lo que espera la población. Ha recibido el día de ayer, creo, una carta del presidente de la Comisión de Fiscalización pidiendo garantías para que se pueda investigar al exministro Julio De Martini ante la eventualidad de que sea nombrado en el extranjero, en el Vaticano, para ser más preciso. ¿Qué piensa contestarle? Estamos evaluando, justo recién se me ha puesto en conocimiento de ese oficio, obviamente tenemos que evaluarlo con mucho detenimiento para ver las medidas que vamos a tomar. Muy bien, muchas gracias por su presencia y por sus respuestas a todas nuestras preguntas, Mávila. Habrían otras porque el campo es amplio, pero le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Gracias a ustedes. Y le deseamos mucho éxito en su gestión, que recién está comenzando, pues acá ha tenido intensa actividad desde el primer día en las funciones de fiscal de la Nación. Muy buenos días, señora Delia Espinosa. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. 9:17, momento de escuchar.